Buenas tardes. Gracias por la invitación a los organizadores del Congreso y además por haber organizado el Congreso, que es bastante para brindarnos un espacio para discutir los temas en general y estos temas en particular. La MEAP yo creo que reúne esa singularidad, ¿no? Que es una reunión que nos permite hablar de temas de gestión y de manejo de los recursos que quizás en otros ámbitos no lo llegamos a lograr. Bueno, a lo largo de esta charla, que Agustina ya les dijo cómo la titulamos, la organicé un poco para hablar de los campos de la gestión y la ciencia. Vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar de casos y oportunidades y después vamos a dejar un espacio para que juntos hagamos algunas reflexiones al respecto. Bueno, los cuerpos de agua, como lo hemos venido escuchando desde el día de ayer, están inmersos en una cantidad importante de problemáticas. No hay un teléfono de mano. ¿Oíste pensar por qué se me ha agarrado esto? Acá hay una mezcla de causas y consecuencias, ¿no? Las principales causas, si nos ceñimos a la ecorregión pampeana, las vamos a encontrar en la agricultura, la ganadería, el avance de la urbanización, inclusive en la minería que también cuenta esta área. Y consecuencias, bueno, muchas de las que estuvimos mencionando, ¿no? Desde destrucción de ribera, impermeabilización de cauces, pérdida de biodiversidad, explotación excesiva de recursos, extracción excesiva del agua, podemos estar toda una tarde y ustedes ya con las exposiciones de ayer mucho ayudaron a encontrar las principales problemáticas. ¿Cómo abordarlos, ¿no? ¿Cómo solucionar estos problemas que tanto nos preocupan y lo han manifestado a lo largo de estas jornadas? Claramente hay dos componentes que son importantes. Uno es conocerlos. Nadie puede solucionar algo que no conoce, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico apropiado. Y hay otro campo que le compete a alguien que tiene que accionar, no solo conocerlos y contar lo que pasa, sino viene alguien y toma cartas en el asunto para solucionarlo. Y esos dos mundos, o esos dos ámbitos, los deben abordar, por un lado, la ciencia, ¿no? Y está bueno definir el perfil de lo que tiene que hacer la ciencia y de lo que tiene que hacer la gestión. Dentro del campo de la ciencia, lo que los científicos normalmente hacemos es buscar relaciones entre diferentes variables que influyen en la ocurrencia de un fenómeno. Nos hacemos muchísimas preguntas, desde decir por qué ocurre, qué factores variables explican el resultado, si se modifica una de esas variables, qué otro resultado podemos obtener. Y tenemos un método, claramente, ¿no? Que se basa en la observación, en la experimentación y en el razonamiento dentro de áreas específicas. Si se cumple todo esto que les estoy contando, es mucho más fácil encontrar soluciones o al menos proponer soluciones a los problemas. Pero hay otro ámbito que es el que le va a competir la acción de eso, y eso claramente es el ámbito de la gestión. ¿Y cuál es la actividad que hacen los gestores? El diseño y ejecución de evaluación de sistemas de conservación que incluyen la gestión para la calidad y cantidad del agua, eso es lo que primariamente apuntan, evaluaciones de impacto ambiental, seguimiento de planes de manejo de recursos ambientales y programas de desarrollo socioambiental. Fundamentalmente es gestionar, ordenar el territorio. Y en base a eso, y para eso se necesita conocimiento. Bueno, esta relación pasa por distintas instancias, ¿no? Tratar de entendernos científicos con gestores.
inclusive puede pasar por charlas bastante acaloradas, pero si finalmente de esas charlas y de esos intercambios surge un entendimiento, sin lugar a dudas es el pilar fundamental para la solución de los problemas. Es decir, el conocimiento científico es un pilar indispensable para poder construir soluciones a los problemas. Entonces, la alianza ciencia y gestión desde ese punto de vista es fundamental. Ahora bien, de acuerdo a lo que venimos escuchando estos días y lo que escuchamos en los congresos de limnología y en otros ámbitos donde comunicamos nuestros resultados, vemos que siempre hay un predominio en la evaluación de los ecosistemas, de cómo mirarlos muy distintos de acuerdo a la necesidad y a quien lo analice. Generalmente los que priman son las miradas físico-químicas, ¿no? Que es la que uno encuentra inmediatamente cuando alguien hace un manejo, por ejemplo, de cuenca. Empiezan a aparecer datos físico-químicos, pH, conductividad, nutrientes, Y muchas veces se para ahí y se satisface saber si esa cuenca tiene el agua en condiciones para satisfacer los distintos usos del agua. Y es la información que nos dan. Otra puede ser la mirada de los hidráulicos, que en esa necesidad de mejorar un cuerpo de agua rápidamente intervienen en la cuenca, ¿no? Haciendo canalizaciones, rectificaciones, donde la premisa muchas veces es que el agua corra rápido y que la contaminación se note un poco menos, pero el resultado final no es así, es aún peor. Después podemos tener la mirada sanitaria. Acabamos de escuchar una presentación interesante referida a eso, que es válida, pero claro, si nos quedamos con eso solo, tampoco tenemos una verdadera comprensión de los ecosistemas acuáticos en el estado en el que están. Y existe otra mirada, que es la basada en la integridad ecológica. Esta mirada es la menos frecuente y es a la que deberíamos apuntar un poco más para tener la verdadera comprensión de los ecosistemas y saber qué hacer con ellos. Este tópico lo vamos a volver a tomar un poquito más adelante en la charla. Bueno, entonces, en base a eso que les dije, en general, en las mesas de decisiones, los actores que encontramos son profesionales de la química, hidrólogos, geólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, sociólogos, economistas, técnicos, funcionarios. No siempre están representados todos, ¿no? Pero en general el perfil de los que se sientan a la mesa son estos. Alguna vez hay algún biólogo y, claro, de lo que nos gustaría ver un poco más es algún ecólogo. Y lo que nos gustaría ver un poquito más es un ecólogo especializado en la mesa, como somos los especializados en agua, ¿no? Como somos los limnólogos. Pero estos personajes realmente están poco en las mesas de decisiones. Bien. Bueno, ¿viste? Bueno, vamos a empezar un poco entonces a desandar caminos, a ver desde cuándo nosotros podemos tener un registro de este vínculo, y si lo tuvimos, con organismos de la gestión y de la ciencia. El primer registro se remonta al año 1965, al menos en la ecorregión pampeana. Puede ser que haya algún, yo lo estuve tratando de rastrear un poco más, y quizás haya algún registro con el embalse Río Tercero, pero este es el que conocemos más concretamente y más documentado. Este primer intento surge de un emprendimiento promovido por la Dirección de Recursos Pesqueros del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal de Inversiones y la Universidad Nacional de La Plata. El Consejo Federal de Inversiones quizás lo conocen más por las siglas, por el CFI. Este consejo, la función que tiene es financiar proyectos de interés regional. El dinero
lo coloca con esos destinos y tiene que tener objetivos muy específicos para eso. En esta oportunidad, el objetivo fue contribuir a la estructuración de un plan de desarrollo de las aguas superficiales bonaerenses como fuente de alimento y la elaboración de una línea de base. La estrella de este convenio, tan nombrado durante estas 2 últimos días, fue el pejerrey, aunque no fue el único, ¿no? Vinieron más cosas, pero bueno, la fuente por la que se estaba estudiando particularmente era por el pejerrey como fuente de alimento. Bien, fue un programa que duró 4 años, se llevó a cabo con equipos técnicos, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y personal del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. En total fueron 40 personas, lideradas por el doctor Minglet. ¿Cómo era el perfil de esas personas que integraron este equipo? Había ictiólogos, había geólogos, había bioquímicos, había limnólogos, plantólogos, economistas y una serie de personal técnico altamente especializado para llevarlo a cabo. Digamos que era un equipo bastante completo para dar respuesta al objetivo que se habían planteado. Bien, ¿cuáles fueron los productos? ¿Qué se obtuvo de este convenio? Bueno, este convenio fue más allá de lo que fue el objetivo en sí de conseguir, digamos, información acerca de esta posibilidad de proveer alimento por parte de las lagunas. Nos dio una información muy amplia de la morfometría de las lagunas. Quizás que actualmente sigue siendo la base para empezar a entenderlas. Proveyó datos de la técnica de las lagunas. Poco sabíamos cómo funcionaban y qué importancia tenía en la dinámica de las lagunas esa estratificación o no de la columna de agua. Factores que tienen que ver con la química, con el fitoplancton, el zooplancton, la producción primaria, composición y distribución de la fauna íctica, desarrollo ganadal del pejerrey, relaciones tróficas vinculadas a la alimentación del pejerrey, la proyección económica del recurso y estudios aplicados a la producción vitícola. Fíjense la cantidad de información que se produjo. Esto está compendiado, en 4 tomos que actualmente se siguen consultando. Estas publicaciones están en varias partes, entre ellos en la biblioteca del Instituto de Limnología, y hace poco me llamó una persona pidiendo por esta información a ver cómo podía acceder a ella, pero es bastante frecuente que la consulten. Y todo genera también oportunidades, ¿no? Y este convenio generó una oportunidad importante para muchos de los que estamos acá y para otros que nos precedieron, que fue la creación del Instituto de Limnología. ¿Por qué? Porque se necesitaba, dentro del convenio se identificó la necesidad de que existiera una institución dedicada a la investigación que pudiera sostener los estudios a futuro de estos objetivos que se habían fijado. Entonces es ahí donde se creó hace más ya de 50 años el Instituto de Limnología, con la primera sede que ven ahí en Berisso. Bien, vamos a avanzar y bueno, con el devenir de las décadas, los problemas ambientales en lo que es la ecorregión pampeana fueron avanzando. Y en las últimas décadas, producto fundamentalmente de demandas sociales, judiciales y económicas vinculadas al recurso, los organismos de gestión empezaron a acercarse cada vez más a las universidades, a los centros de investigación, en busca de ver cómo solucionar estos problemas. Y es así como podemos identificar, yo acá puse los más descollantes, pero hay muchísimos más de las últimas décadas, pero estos quizás son los que más impactan porque, bueno,
estuvo mucho en los medios, ¿no? El derrame de petróleo en las costas de Magdalena, no sé si recuerdan allá por fines de la década del 90, la colisión de dos buques, uno de ellos transportaba crudo y se derramaron más de 5 millones de litros de crudo en las costas del Río de la Plata. Este es un claro ejemplo, además de también cómo con el tiempo creo que se fue mejorando la manera de articular cómo accionar, porque cuando se generó este problema, ni siquiera se sabía quién tenía jurisdicción, en qué había que hacer. Teníamos a lo que ahora se llama PDS, antes se llamaba Secretaría de Política Ambiental, teníamos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Nación. Entonces, bueno, a ver, ¿a quién le correspondía? Porque como era un curso de agua que además tenías, digamos, hay una parte que es aguas internacionales, ¿quién le correspondía tomar la decisión de qué hacer? Así que bueno, nos encontrábamos distintos grupos de trabajo de investigadores convocados por distintas entidades, todos casi haciendo lo mismo, y todos de la misma causa. Bueno, lo concreto es que la parte positiva, además de, bueno, finalmente darle una solución al problema, se genera una base de datos también interesante de este tipo de eventos. El otro hecho que también cobró estado público y nos preocupó bastante fue el problema de la instalación de las plantas de pasta de celulosa, recuerdan, en Gualeguaychú y en Fray-Bentos. Bueno, esto además de haber traído un problema ambiental, casi nos trae un problema diplomático importante. Bien. Eso también llamó a que convocaran a distintas universidades a intervenir en el problema y ver cómo se monitoreaba, hacer una línea de base, qué se iba a hacer a futuro. Un problema un poco más reciente y que también está bastante, cada tanto surge en los diarios, es el avance de los barrios privados sobre las cuencas, ¿no? Entre ellas la cuenca del río de Luján, que, bueno, hay una intervención judicial al respecto. Así que bueno, es otro de los problemas que ha hecho que la sociedad se movilizara para ver cómo solucionarlo. Bueno, y el último, y quizás el más emblemático, y por varias razones, es la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente, y desgraciadamente, pobre cuenca, le cabe ser la cuenca más contaminada, las más contaminadas del mundo seguro, y de Argentina la más contaminada, ¿no? La contaminación de esta cuenca arranca allá por 1860, ya se hablaba de sanearla, porque con la instalación de los saladeros que se manufacturaban en las costas, ya la contaminación de la cuenca era bastante importante. Entonces, bueno, se decide sacar los saladeros como una medida de saneamiento, pero bueno, el devenir del desarrollo de la ciudad y por donde atraviesa esta cuenca rápidamente hizo que desembarcaran las otras industrias y los saladeros casi eran como lo más infantil que pudo haber tenido esta cuenca, ¿no? Bueno, la cuestión es que a lo largo de la historia ha tenido distintos intentos para ver cómo se lo podía sanear y qué se podía hacer. Pero bueno, poco y nada se hizo durante mucho tiempo. Y ahora vamos a ver un poquito la cronología de la historia de esta cuenca, que se les voy a explicar porque en realidad sobre el eje de lo que pasó fue la motivación de muchas medidas que se tomaron después para otros cuerpos de agua de Argentina. En el año 1995, si recuerdan, durante la presidencia de Carlos Menem, la ministra de Medio Ambiente nos había prometido un plan de 1000 días para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, todos nos quedamos mirando, a no ser que no sé, bajar a alguien de Marte con una tecnología especial en 1000 días, esta cuenca iba a ser muy difícil descontaminarla. Pero bueno, lo que tuvo de interesante fue la oportunidad de que se empezara a hablar de algo que para nosotros fue muy importante, el uso de bioindicadores. Entonces,
aparece una oportunidad, por primera vez mirar un poco más allá de la físico-química, empezar a mirar otros detalles de la cuenca para ver cómo se encontraba. Ahí aparece el primer vínculo que lo genera el Instituto Nacional del Agua, convoca a gente del Instituto de Limnología para ver si podemos empezar a aplicar índices bióticos en la cuenca. Claro, era una convocatoria que era como un canto de sirena, porque decimos, bueno, finalmente lo que en otras partes del mundo ya se estaba empezando a usar y estaba muy desarrollado y que acá todavía estaba muy en pañales, era una oportunidad. Pero claro, en paralelo nos encontramos con que las herramientas no las teníamos. Teníamos índices bióticos, sí, que venían de otras partes y de otras latitudes, generados en cuencas muy distintas a las cuencas pampeanas, y entonces, bueno, había que ponerse las pilas y ponerse a trabajar a ver cómo empezábamos a generar esta construcción de herramientas para evaluar. No obstante, bueno, ahí aplicamos algunos índices de estos europeos, sí se basan, y nos pusimos a investigar, solicitamos proyectos de investigación, en ese momento, bueno, era CONICET fundamentalmente a través del sistema de los TIC, y a ver cómo podíamos avanzar en esto del desarrollo de herramientas de monitoreo. En los talleres es una cosa compartida. Gestores, científicos, gente de la Secretaría que acompañan todo el proceso y la verdad que aportan muchísimo a las mesas de trabajo. La distribución de la cantidad de participantes, bueno, la provincia de Buenos Aires por razones obvias, un problema de centralización de centros, siempre es la que tiene el mayor aporte. Y tenemos, bueno, hasta representantes hoy por hoy de Tierra del Fuego, Salta, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Tucumán, Santa Cruz, Corrientes, San Luis, Chubut, Río Negro, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy hay más de 50 integrantes en la red. Sí. ¿Cuáles son los aportes que pretende esta red? Lo final, o qué preguntas son las que se hacen. Bueno, una la que les decía hace un rato, ¿qué porcentaje de los ecosistemas acuáticos están en buen estado? ¿Cuáles y cómo se distribuyen los principales estresores que afectan la salud de los ecosistemas? ¿Cómo está cambiando el estado de conservación en el tiempo? ¿Son eficaces las medidas de gestión para la protección y restauración de los ecosistemas acuáticos? ¿Cuáles son los sitios prioritarios a conservar? Bueno, como ven, son muchas preguntas y con una tarea atrás que es bastante ardua. Hasta el presente se hicieron, ahora con el que vamos a hacer la semana que viene con biomonitores, creo que vamos por el 7º taller. Esta primera etapa es recopilar todo lo que hay, que es bastante compleja. Ahora les voy a explicar un poco el tema de la información, porque bueno, una cosa son los papers y otra cosa es información que está en otros muchos lugares, ¿no? Y depende cada uno de los ejes es la problemática. Por ejemplo, la gente que hace caudales ambientales necesita ir a las direcciones de hidráulica y buscar información de base que no es fácil. La idea, bueno, es la codificación. Pensamos que va a ser una codificación con colores, que va a ser un tipo semáforo, ¿no? Que cuando lleguemos a una etapa más avanzada y veamos un color rojo en un ecosistema, vamos a decir, uy, bueno, este tiene el problema. Y vamos a poder decir quizás dónde está el problema, si está en una cuestión de regulación de flujos, si está en un problema de conservación de la biodiversidad. Digamos, va a haber distintas maneras de abordar el conocimiento de ese cuerpo de agua. La que sigue. Dale. ¿Qué productos están propuestos? Informes diagnósticos, protocolos. Los protocolos son fundamentales. Necesitamos sí o sí generar protocolos para que a partir de que empecemos a medir ya de forma sistemática los cuerpos de agua que decidamos que van a monitorearse, todos no los vamos a poder monitorear, eso ya se los voy avisando, pero lo que sí se va a hacer una selección de cuáles van a ser los que van a quedar para monitorearse en el tiempo. Entonces, vamos a necesitar protocolos y probablemente protocolos que se van a tener que ajustar a las distintas ecorregiones del país.
Después material cartográfico, talleres de transferencia de la información, difusión de los resultados bajo distintas modalidades. Uno de los productos de la red es el libro que ayer presentó Adonis, un libro que en realidad no se gestó totalmente dentro de la red, sino que fue un libro que empezamos a gestar en el Congreso de Limnología de Tucumán cuando decidimos justamente la necesidad de tener un libro que nucleara estas cuestiones de biomonitoreo. Pero el empujón final lo tuvo con la creación de la red, porque la red, gran parte de ese insumo que tiene el libro, de la información que tiene el libro, es un insumo para elaborar las cosas que les estuve comentando. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la gestión? Porque hasta acá vamos todo bien, se sientan con nosotros algunos gestores y demás. Pero claro, nosotros lo que necesitamos es contar con el apoyo de estructuras, sobre todo a nivel provincial. Saben que la potestad sobre los recursos, nosotros somos un país federal, les pertenece a las provincias, ¿no? Entonces, de pronto, bajar esta información para implementar alguna medida de acción o demás, tenemos que tener la conformidad de las provincias. Si las provincias no aceptan esta idea de mirar los ecosistemas desde un punto de vista de integridad ecológica, vamos muertos, porque todo lo que hagamos va a ser en vano. Entonces, bueno, la red se presentó en dos consejos. En uno, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, a este yo no pude asistir, y la otra fue el Consejo Hídrico Federal. En estos consejos se sientan representantes de las 23 provincias y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si mal no me equivoco, ¿no, Leandro? Es así. Bueno, ahí están presentes, están con videoconferencias, están todos sentados ahí discutiendo problemas propios de ellos, de cuestiones del agua de las provincias. Así que bueno, el día que fuimos desembarcamos con esta idea y nos miraban con unas caras como diciendo, ¿qué están hablando esta gente? Pero bueno, hay que ir despacio y tratando de generar justamente ese espacio y ese vínculo para que entiendan la importancia que tiene esto. Yo creo que cuando eso se genera va a ser mucho más fácil. ¿Qué aprendizajes y qué desafíos quedan de esto? Uno de los aprendizajes es que tenemos que lograr un lenguaje común. Nosotros tenemos un lenguaje, yo me puedo acá poner a hablar de un trabajo científico y hablar de limnología y hablar de caudales ecológicos, bueno, y la mayoría me va a entender, pero quizás para muchos gestores estos términos no son familiares. Entonces, hay que ir poco a poco elaborando un lenguaje, y digo común porque ellos también tienen una terminología y una manera de abordar los problemas que nosotros tampoco estamos muy acostumbrados. Ellos manejan unas cuestiones que tienen que ver también mucho con las oportunidades y los momentos donde pueden hacer las acciones también. Y eso a veces nosotros no lo entendemos mucho. Bien, otra de las cuestiones es la disponibilidad de datos, que es lo que les comentaba. Esto es un tema bastante espinoso. No saben la cantidad de datos que hay. Yo la verdad que estoy deslumbrada, sobre todo cuando nos sentamos con la gente de la gestión, ¿no? Piensen que hay comités de cuencas y que toman datos diarios y hasta, algunos pueden ser hasta horarios de la calidad del agua, de caudales y demás. El tema, bueno, es ese acceso a la información. Algunos son más permeables a darlos y otros son más reticentes. Hay que explicar un poco más por qué y para qué se los quiere. La vinculación con la prensa y la divulgación de la información. Bueno, este es un tema que los pone muy nerviosos. Todo lo que tiene que ver con la prensa y cómo se dicen los problemas ambientales en la prensa los preocupa mucho. No es que nieguen que se digan las cosas, sino de pronto cómo se dicen o de qué manera se llega a la población a comentar los problemas ambientales. La otra de las cuestiones, creo que claramente tenemos que diferenciar los roles de la gestión y de la investigación que le corresponde a cada uno y juntarnos a intercambiar, pero no perder nosotros nuestro perfil de lo que tenemos que hacer como investigadores, ¿no? Una demanda de una mayor interacción de científicos y gestores, y acá sí hay un tema que es bastante preocupante, que son los cambios políticos de la gestión. Nosotros tenemos una historia como país que el que escribe, la gestión que escribe con la mano, capaz que el que sigue llega y lo borra con el codo. Entonces, lo importante es que esto
persista más allá de nuestra voluntad de que esto así sea, lo que necesitamos también son decisiones políticas que dejen que esto pueda seguir creciendo, que no se muera en un intento de una gestión. La que sigue. Bueno, en los ecosistemas acuáticos pampeanos, ¿qué pasa? En la última MEAP discutimos muchísimo cómo estaban, lo mal que estaban y que no podíamos llegar justamente a los niveles de decisión de qué hacer. Cuando terminó la reunión, nos reunimos en una salita en el centro de Islas Malvinas de La Plata y se decidió por qué no armar un grupo que se llamó Autoconvocados. Autoconvocados, que lo que pretendía era de alguna manera encontrar algún mecanismo de cómo llegar a los decisores digamos, de la administración de los recursos y demás, hacerle entender cómo se estaba perdiendo esta integridad ecológica de los ecosistemas, qué cosas estaban mal, qué cosas no habría que persistir en seguir haciendo para no seguir deteriorándolos. Bueno, es un grupo activo, ¿podés seguir que en el devenir desde que se creó tuvo como logros participar en la creación del Comité de Cuenca del Arroyo La Cruz, del Comité de la Cuenca del Río Reconquista, de reuniones de la Cuenca del Arroyo Las Garzas, y se ha solicitado una representación formal como asociación civil en el Comité de la Cuenca del Río Luján. Aprendizajes. Es necesario, para poder participar, hacerlo de un modo formal. Todos ya habremos tenido experiencias, estos días lo hemos escuchado, de que de pronto golpeamos una puerta y decimos, mira, estos datos, fíjate, están mal, qué sé yo. Y quizás esa persona dice, bueno, ¿y vos qué representación tenés para venir acá y decir esto? Bueno, nosotros contamos con un cuerpo, ¿no?, que es la Asociación Argentina de Limnología. Por ejemplo, para poder integrar la comisión del río Luján, se está pidiendo tener al día, a ver que no me pierda, por lograr tener cumplimentadas, actualizadas y sostenidas en el tiempo varias formalidades legales en la Inspección General de Justicia. Esta Inspección General de Justicia es el terror para la asociación porque nos están dando muchísimas vueltas. Y para que sus representantes puedan tener una participación formal, digamos, necesitan de eso para dejarnos sentar en las mesas de decisiones. Si no, no tenemos esa representación, por el momento dicen, bueno, usted no, acá no, así en esa condición no se puede sentar a tener algún tipo de injerencia en las decisiones. La que sigue. Bueno, entonces, ¿cuál sería la meta final de todo esto de que les estuve hablando? Bueno, que esto finalmente se convierta en políticas de Estado, ¿no? Que realmente en algún momento podamos soltarle la mano y no estar tan preocupados de que esto no va a persistir en el tiempo, que estas decisiones finalmente se consideren y que los ecosistemas sean mirados con este concepto de integridad ecológica. Y para eso, claramente es necesario que la ciencia y la gestión se amalgamen para dar este empujón final y también para hacer el seguimiento. Bueno, espero no haberlos cansado. Muchas gracias por la atención y bueno, queda abierta a las preguntas. Gracias. De estas reuniones y demás, cuando de alguna manera se proponen cosas a los gestores, ¿son escuchadas esas propuestas? O sea, ¿hacen algo con las propuestas de los científicos, de casos en particular, o los gestores hacen lo que les conviene y no sé? Esto me lo estás preguntando por fuera de lo que es la red, me decís en la experiencia de llegar. Mira, de la experiencia que tenemos con la CUMAR, algunas cosas poco a poco pudimos ir logrando. Por ejemplo, el tema de instalar el concepto del hábitat, les dijimos que era importante incorporarlo. Y bueno, poco a poco nosotros se lo íbamos poniendo en los informes y finalmente en los últimos convenios ya lo piden ellos. Quizás de lo del Luján tenga más para comentar Adonis
o Claudia se anda por ahí que yo, porque tiene más experiencia en las cuencas estas. Depende también de cada cuenca y de la problemática de cada cuenca. No te puedo decir una cosa generalizada. Me preguntas por una y te digo, bueno, se comportan de esta manera, en esto es de otra. Y cuando vas a las provincias también es de otra manera. Nora, acá. Sí. Gracias por la presentación. Gracias, Joaquín. Un poco de reflexión con todas las charlas, sobre todo que se dieron ayer. Me quedé pensando, ¿no?, en ese planteo inicial que haces de las mesas de trabajo, que hay muchos ólogos, ¿no? Hay ecólogos, geólogos, biólogos. Qué importante tal vez sería también estas mesas de trabajo que estén representantes de las mismas comunidades, ¿no?, a las que están expuestas a estos problemas ambientales. No sé si has tenido experiencia de las que contaste a donde participen representantes de las distintas comunidades. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Kumar, que fue una lástima que sacaran lo del muestreo del Río de la Plata. Lo distinto tal vez que hubiera sido, o lo que le hubiera costado a la Kumar sacarlo si hubiera habido representantes de los partidos de la costa, por ejemplo. Y si tienen, si tienen pensado incorporar también alguna de estas cosas en la red nueva, ¿no?, aprovechando que está recién formada. La red nueva claramente tiene una instancia de participación con la gente, digamos, con la sociedad, claramente. No puede morir en eso. Está en esta parte de estructuración y de generar los primeros informes de diagnóstico, madurarla un poco más como para después bajar un poco más y llegar a los municipios, que es donde me parece que hay que apuntar, porque se te puede convocar y entender más las problemáticas del territorio y explicar la importancia que tiene mirar esto de esta manera. Y la otra pregunta no Si en las anteriores que habías mencionado, en las mesas tal vez de toma de decisiones había habido representantes, o si vos sabías si había habido representantes de las comunidades. No es lo más frecuente. Bueno, yo tampoco, Joaquín, estoy... No, pero pienso en el caso del Welcome Magdalena, tal vez la gente de Magdalena... No, en el Welcome de Magdalena ni siquiera nosotros estuvimos sentados en las mesas de decisiones. Nos convocaron para ir a trabajar y a decir cómo estaba, generar una línea de base, qué cosas se podían hacer. Punto. Cuando fue, por ejemplo, el tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que se crearon los comités de cuenca, el comité de cuenca capital, que pertenecía a La Plata, que ahí fuimos, me habían invitado a participar, había gente digamos, de la sociedad sentada. Pero bueno, eso tampoco, no sé cuánto más progresó. Fuimos a 2 o 3 reuniones y yo la verdad que ya después no supe, ni yo misma supe qué hicieron con eso. Son muchas veces estas cosas que digo, ¿no?, como cuestiones espasmódicas. Por eso estamos tan interesados en que esto no muera, ¿no?, que realmente sea una decisión de todos. Sobre todo, ayer escuchábamos mucho... Y decíamos, bueno, mi función como científico, ¿cuál es? Yo quiero estar comprometido. Bueno, una de las maneras de estar comprometido es activamente, por ejemplo, pertenecer a la Sociedad Argentina de Limnología es una acción concreta de los que somos profesionales de la limnología. No esperando que la asociación, mucha gente dice, no, yo no me asocio porque ¿qué beneficio me da la asociación? Miren qué beneficio. Seamos un poco más altruistas. Quizás algún colega nuestro tenga la posibilidad de sentarse en uno de estos organismos de decisión. Pero si no la tenemos, y no la tenemos regularizada y pagando todas las cuotas, porque hay que mantenerla, no es una cuestión mágica la asociación. A nosotros nos limita mucho también. Creo que hay distintas instancias en las cuales podemos participar. Pero también voy a abonar algo que dijo ayer Damián, ¿no?, que es Damián Marín. No abandonemos nunca nuestro rol en la producción del conocimiento calificado, ¿no? Más allá que el tema de los papers no nos puede gustar mucho, ¿no? Pero es un respaldo también, porque cuando uno va con información que fue validada, ya sea en el exterior o en una revista nacional, donde fuera, pero que haya alguien que haya evaluado nuestros resultados, y uno va a un organismo de gestión y dice, bueno, mira, yo esto lo publiqué, acá está la base de datos o los gráficos y dicen tal y tal cosa, y esto está avalado por otra gente que también coincidió que esto estaba bien. Eso es fundamental para nosotros.
Yo creo que hay herramientas muy concretas y acciones muy concretas que podemos hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahí, más que una pregunta, es un comentario con respecto a la cuestión de cuando uno se sienta en una mesa y comparte el espacio con los tomadores de decisiones o con la gestión, que he tenido poca experiencia, pero con respecto a la primera pregunta, que en muchos casos también depende de, yo por lo que veo, es más una cuestión formal, pero no se toma en cuenta la decisión o la recomendación de la persona que tal vez es especialista. En muchos casos la gestión exige, por ejemplo, consultas ambientales, consultas públicas a la población, por ejemplo, en un caso cercano que es la cuenca del río Luján, que van a hacer un dragado de 28 kilómetros, por ejemplo, en la cuenca media, ni siquiera en la cuenca baja. Cuando se presentaron las obras, hicieron una presentación, la vendieron como una presentación, nos invitó al municipio, nos invitó a la Universidad Nacional de Luján, nosotros fuimos, pero en el momento de pasar el informe a las autoridades, ellos tienen que cumplimentar, hacer una audiencia pública. La presentación la pasaron como si fuera una audiencia pública, aunque las organizaciones sociales que habían participado habían presentado un recurso de amparo para pedir impugnar esa presentación que pasaban como audiencia pública. Entonces ellos cumplen un requisito legal enmascarándolo en otra cosa. Eso te da un poco la pauta de qué es lo que quieren hacer con nuestras, por ahí, recomendaciones. En el caso del arroyo Las Garzas, también se hizo un dragado de 42 kilómetros. Previamente a que se haga ese dragado, nos sentamos con las autoridades, nos sentamos con el intendente de Navarro y de Lobos, que son los dos municipios que están comprometidos con la cuenca. Les recomendamos otra forma de trabajar la problemática de las inundaciones de los campos, y sin embargo el dragado a los 5 meses lo estaban comenzando a hacer. Entonces a veces es, por la poca experiencia que tengo, a veces es por ahí necesario plantarse desde otro lado, no solo como un comentario o como una recomendación, sino desde otro lugar donde uno pueda accionar de una forma que tal vez hasta tenga alguna cuestión legal de por medio, porque si no hay legalidad de por medio, el compromiso no existe. Y bueno, vos fíjate lo que hablábamos de la cuenca Matanza de Riachuelo, a partir de que se judicializó, realmente las cosas se empezaron a tomar un poquito más en cuenta. Desde lo personal, yo lo único que les puedo decir es que hay que persistir. Insistir, ser como el moscardón. Finalmente, algo se va logrando. A algunos les gusta escuchar esto, a otros no, pero es así, algo queda. Sí, No, yo un comentario da para discutir mucho y seguro que seguiremos en el café o en los pósteres o más tarde, pero un poco retomando lo que vos decías, lo que comentaba Luz recién y lo que comentaban acá, a mí lo que me pasa es que paso de las ganas de cortarme las venas a decir, no, acá no están prestando atención y qué sé yo. Pero yo creo que hay algunos tips que tendríamos que tomar en cuenta. Uno, rescatar lo que dijiste de la Asociación de Limnología, porque hay una cuestión legal, formal, lo que quiera, que uno va como persona jurídica, digamos, que cuando a veces pasan estas cosas, o sea, a ver, hago una reflexión anterior. Leyes tenemos muchas en el país, muchas están muy bien. El problema es que muchas veces se encuentra el vericueto legal para esquivarla, como es el caso que contaba Luz. En lugar de hacer una audiencia pública como la gente, nos convocan invitados, vengan que les vamos a contar, y firmen acá y pongan así, después les mandamos información, y era un aval como que estábamos de acuerdo con la audiencia. Eso, por decirlo suave, es mala voluntad, digamos. Entonces, una asociación civil que tenga una personería jurídica puede actuar como persona, cosa que cualquiera de nosotros individualmente, como acá la colega sabe bien, es muy difícil que lo haga porque tenés que, no solo es el científico, es la sociedad, vos por ahí decían representación de qué. Yo lo que me he dado cuenta es que muchas asociaciones civiles, ONG, han ido por ese camino, aunque a ninguno le gusta por ahí formalizarse, lo ha hecho para poder tener esta acción. Lo demuestra el caso Mendoza. Lo que yo creo que el caso Mendoza demuestra, y otro caso que conocí en Tierra del Fuego, es que
no están funcionando no están funcionando bien la aplicación de las leyes porque se tienen que judicializar. Claro. Ahora, que se armen estos problemas de judicialización y que los jueces, mal o bien, lleven a que se generen otras cosas, yo lo veo como una oportunidad. O sea, coincido con Nora que es una oportunidad en la cual tenemos que actuar, pero ya no como individuos, sino como un grupo de gente donde, como dice Joaquín, hay muchos logos, pero también tengamos en cuenta que las asociaciones también se están conformando en forma representativa. Entonces, sintéticamente, cuando Luz, Ana Torremorel y otra gente fueron a Virginia, fueron a la reunión de la cuenca en Lobos, del Arroyo Las Garzas, me decían, lo que está representado como ONG es la sociedad rural. O sea, y la sociedad rural, ¿qué quiere? Que le drenen los campos para poder cultivar o tener ganado. Bueno, no digo que tengamos que estar nosotros en lugar de ellos. Digo que tenemos que estar nosotros también. Y nosotros con lo amplio que sea, ¿no? Un poco. Vamos a tener la mesa redonda un poquito. Sí, ya fue con eso. Bueno, no, es verdad, comparto lo que dice Adonis, me parece re interesante. Lo que por ahí hay que rescatar, fue preso un ingeniero agrónomo por el hecho del recetario que estuvimos hablando justamente ayer, de lo de ingeniero agrónomo. Y todo lo que son estudios de impacto ambiental tienen responsabilidad penal la autoridad y como corresponsable el que firme el estudio de impacto ambiental, o sea, tienen responsabilidad penal esas personas. Entonces, una asociación, etcétera, etcétera, es re interesante. Por otro lado, lo que yo decía ayer del tema de agenda, de construir agenda, los recursos naturales y el manejo llevan gente atrás. Entonces, si uno logra construir un colectivo, eso implica que son votos, eso implica que son impactos. O sea, si los intendentes ganan, a menos de que hagan estos dragados, porque no hay un colectivo conformado de que pueda generar mayoría. O sea, la política es eso, es gestionar las mayorías. O sea, cuando uno dice ser actor político, exactamente es eso. Entonces, yo creo que los recursos naturales y el manejo, y nosotros como especialistas tenemos que aprender a construir estos grupos, a construir las mayorías, a dar apoyo a estas ONG, porque ahí es donde se va a generar el déficit democrático, vamos a cambiar el paradigma y vamos a poder llevar a que los intendentes voten lo que nosotros queramos. Y después, por último, nada, esto es una cuestión a nombrarlo nomás. Yo ayer justo anteayer, me acuerdo, estaba bajando en Acumar, estaba revisando el PISA, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de Acumar, y si ustedes miran, están los presupuestos, todo lo que se gastó. Dice, no sé ni cómo se dice este número, dice 25.360.134.000. Esa es la plata que está gastando Acumar en hacerlo. Está todo disponible en la red, pero si van al final, dice cuánto se gastó en el monitoreo y son creo que 26 millones. O sea, de no sé cuántos miles, el monitoreo. Hay mucho de hábitat, pero lo interesante es que fortalecimiento institucional se lleva mucha guita, que no sé qué sea, pero es donde está casi todo. Así que bueno, nada, estos datos que están y que es interesante revisar en relación a Acumar. Así que bueno. Gracias. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Norma.